¿Estamos solos en el universo? Bueno, el espacio es tan inmenso que parece obvio que no. Al fin y al cabo, solo nuestra galaxia contiene unos 200.000 millones de estrellas y un número similar de planetas. Y en el universo observable hay cientos de miles de millones de galaxias. Es decir, ahí fuera hay tantos planetas que aunque la vida haya surgido en un porcentaje minúsculo de todos ellos, deberíamos estar rodeados de millones de civilizaciones alienígenas. Un argumento sin fisuras. Pero si de verdad hay tanta vida ahí fuera, ¿dónde está? ¿Por qué no la vemos? Esta discrepancia entre lo vasto que es el cosmos y lo desierto que aparenta estar es la famosa paradoja de Fermi, y se han propuesto todo tipo de soluciones para explicarla. Tal vez en el universo hay unas pocas civilizaciones agresivas que exterminan toda la vida inteligente que encuentran a su paso. O quizá vivimos en una especie de reserva natural galáctica y los alienígenas nos evitan para no interferir en nuestro desarrollo. O a lo mejor no detectamos señales extraterrestres porque las formas de vida más avanzadas ocultan su verdadera ubicación usando NordVPN. Uy, me he colado. Esto va al final del vídeo. Pero hay una explicación alternativa, mucho más sencilla y, sobre todo, menos peliculera. ¿Y si ahí fuera simplemente no hay nadie? ¿Y si la vida es una anomalía tan improbable que en los incontables mundos que suman todas las galaxias solo somos 4 gatos? ¿Y si las pocas civilizaciones que existimos estamos tan aisladas que jamás tendremos noticias unas de otras y a efectos prácticos es como si todos estuviésemos solos en el universo? Sé que es difícil de concebir, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Porque aunque ahí fuera hay muchísimos planetas potencialmente habitables, también hay muchísimos factores que pueden impedir que un planeta desarrolle vida inteligente. Empezando por algo tan aparentemente trivial como su localización en la galaxia. La mitad de los 200.000 millones de estrellas de la Vía Láctea residen en su bulbo luminoso central, una región que seguramente está desierta porque aquí las estrellas están tan apiñadas que cualquier mundo habitable acaba esterilizado por la radiación estelar o expulsado de su órbita por la gravedad de otros astros cercanos. Por suerte, los planetas que residen en el disco de la Vía Láctea están mucho más tranquilos. Bueno, no todos. Porque el 80% de las estrellas son enanas rojas, frías y tenues. Así que solo los mundos que orbitan muy cerca de ellas reciben suficiente calor para ser habitables. Pero esa cercanía trae problemas, porque por un lado expone la superficie del planeta a las violentas erupciones que las enanas rojas sufren con frecuencia. Y por otro, a distancias tan cortas es muy fácil que el planeta acabe adoptando lo que se llama rotación sincrónica. Es decir, apuntando siempre con la misma cara hacia la estrella y dividido en dos mitades igual de hostiles, una achicharrada y otra congelada. Ah, y también os podéis olvidar de encontrar vida alrededor de las estrellas gigantes, más que nada porque tienen la mala costumbre de explotar pocos millones de años después de nacer y llevarse por delante cualquier planeta cercano. Y eso nos deja con las estrellas medianas como el Sol, que representan en torno al 10% de las estrellas de la Vía Láctea. Es decir, unos 20.000 millones. Ya, sé que parecen un montón, pero no todas tienen planetas capaces de sostener vida. Los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno no tienen una superficie sólida. Son solo enormes bolas de gas que se vuelve cada vez más denso con la profundidad hasta que se convierte en un líquido comprimido infernal totalmente incompatible con nada vivo. Por eso la búsqueda de vida extraterrestre se centra en los sistemas solares con planetas rocosos, concretamente en los que orbitan sus estrellas en la llamada zona habitable, la franja templada de un sistema solar que permite la existencia de agua líquida. ¡Qué pesados con el agua líquida! ¿Qué pasa? ¿Que como nosotros bebemos agua también tienen que hacerlo los alienígenas? Seguro que la vida puede surgir en muchos otros líquidos. Lo que dices no es imposible, pero no parece lo más probable. Cualquier organismo vivo, sea terrícola o no, necesita producir muchos tejidos distintos y desempeñar un montón de funciones diferentes para mantenerse vivo. Eso significa que la vida debe partir de un medio en el que una gran variedad de sustancias puedan concentrarse y reaccionar entre ellas. Y el medio que más facilita esto es el agua líquida. No solo porque es capaz de disolver infinidad de compuestos diferentes, sino también porque es una de las sustancias más abundantes del universo. Se estima que entre el 20 y el 50% de las estrellas medianas tienen planetas rocosos en su zona habitable, o entre 4.000 y 10.000 millones en la Vía Láctea. Pero estar en la zona habitable no garantiza tener agua líquida, y tenemos la prueba de ello aquí al lado. O mejor dicho, aquí arriba.
La Luna está tanto en la zona habitable como la Tierra, pero no tiene océanos, ni jamás los tendrá, porque no posee una atmósfera densa que ejerza presión sobre su superficie. Y sin esa presión dará igual cuánta agua templada se eche sobre la Luna, porque enseguida se evaporará y será arrastrada al espacio por el viento solar. Explico cómo la presión afecta a la temperatura a la que hierven las cosas en mi tercer libro. Guiño, guiño. Pero una atmósfera no es suficiente. Si el planeta no tiene un campo magnético que la proteja del viento solar de su estrella, esta corriente de partículas arrastrará su gas al espacio poco a poco y reducirá su densidad, lo que a su vez reducirá la presión sobre su superficie. Y si la presión baja lo suficiente, el agua se evaporará y estaremos otra vez en las mismas, que es como Marte perdió los océanos que tuvo hace miles de millones de años. Pero ahí no acaban los peros, porque los seres vivos somos tan exquisitos que un mundo con agua líquida, una atmósfera y un campo magnético no nos basta. El planeta también debe cumplir una serie de requisitos mucho más sutiles, como actividad tectónica que facilite los ciclos bioquímicos, una luna grande que estabilice su giro y lo proteja de los impactos, una rotación rápida que evite las diferencias climáticas extremas entre el día y la noche, o que no haya gigantes gaseosos cercanos que lo puedan expulsar de la zona habitable con su inmensa gravedad. Hay que decir que el papel de muchos de estos condicionantes tan específicos aún está abierto a debate. Pero hay una cosa que es segura. La vida solo puede surgir en los planetas que son ricos en el elemento favorito de los seres vivos, el carbono. Ya estamos otra vez. ¿Qué pasa? ¿Que como nosotros comemos carbono, los alienígenas también tienen que hacerlo? Aunque existe la posibilidad de que haya vida basada en otros elementos, no parece lo más probable, porque como expliqué con mucho más detalle en otro vídeo, el carbono es el único elemento conocido capaz de generar la inmensa variedad de sustancias compatibles entre ellas que necesita un organismo complejo. Tú mismo lo has dicho, el único elemento conocido. Ahí fuera podría haber infinidad de elementos que aún no hemos descubierto y que son aún más apropiados para la vida que el carbono. En este caso podemos estar seguros de que no, porque como también expliqué con mucho más detalle en otro vídeo, los elementos que conocemos son básicamente los que hay. Pero bueno, a lo que iba. El carbono es la base de los compuestos orgánicos, una familia de moléculas con un esqueleto de átomos de carbono que, al poderse vincular con un gran número de otros átomos y una gran variedad de elementos, pueden dar lugar a millones de sustancias distintas con moléculas súper complejas y con propiedades químicas muy diferentes. Y por una vez traigo una buena noticia para la vida, porque en un planeta rocoso los compuestos orgánicos pueden caer del cielo. Literalmente. En 1969, un pequeño asteroide rocoso reventó sobre México y 2 toneladas de fragmentos de hasta 110 kilos cayeron en los alrededores de Pueblito de Allende. Estos meteoritos resultaron ser condritas carbonáceas, o lo que es lo mismo, fragmentos de una clase de asteroides rocosos que son muy ricos en carbono. Hoy en día tenemos muchos más ejemplos de condritas carbonáceas, como por ejemplo el meteorito Murchison, del que por cierto no tengo ninguna muestra porque rondan los 1000 euros por gramo. Y el análisis de todos estos escombros espaciales nos ha revelado que sus asteroides de origen contienen una amplia gama de compuestos orgánicos, hidrocarburos, alcoholes, ácidos carboxílicos, aminoácidos, aminas, amidas, en definitiva, sustancias que en las condiciones adecuadas podrían agruparse y producir vida. De hecho, es probable que la mayor parte de los compuestos orgánicos que impulsaron la vida en nuestro planeta llegasen a la Tierra a bordo de asteroides y cometas. Una forma de llegar un poco brusca, pero salta a la vista que bastante efectiva. Los planetas rocosos también pueden acabar cubiertos de compuestos orgánicos sin ser bombardeados por cometas y asteroides, porque muchos procesos químicos y geológicos que tienen lugar en los planetas también producen compuestos orgánicos, como demostró por primera vez el experimento de Miller-Urey en 1952. La prueba consistía en un circuito lleno de agua, metano, amoníaco e hidrógeno que emulaba los océanos y la atmósfera de la Tierra primigenia. Tras pasar un arco eléctrico a través de la mezcla de gases durante 2 semanas para simular el efecto de los rayos, el agua se volvía turbia y roja, un color que resultó ser debido a la formación y acumulación de compuestos orgánicos prebióticos. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. ¿Qué porcentaje de los planetas que orbitan en la zona habitable cuentan con agua, atmósfera, campo magnético, compuestos orgánicos y los demás factores que favorecen el desarrollo de la vida? Pues podrían ser casi todos, o 1 de cada 1000, o 1 de cada 1.000.000. No lo sabemos,
porque hasta las estrellas más cercanas están tan lejos que aún no somos capaces de distinguir todos estos detalles de los planetas rocosos de otros sistemas solares. Y ahí no acaban las incógnitas. Tampoco sabemos aún qué condiciones químicas exactas logran que un puñado de compuestos orgánicos inertes se conviertan en seres vivos. De hecho, si esas condiciones no se dan con frecuencia, la vida solo aparecería en una fracción minúscula de todos los planetas idóneos para la vida. Y con la de casualidades químicas que se tienen que encadenar para que la vida surja, no es un escenario descabellado. Primero se deben ensamblar los compuestos orgánicos apropiados de manera que produzcan moléculas complejas capaces de hacer copias de sí mismas. Y para no ser destruidas enseguida, estas moléculas autorreplicantes deben protegerse de su entorno, ya sea dentro de poros entre las rocas, de geles, de bolas de proteínas, o en el caso de la Tierra, dentro de pequeñas cápsulas hechas de lípidos. Llegados a este punto, habrán surgido las primeras protocélulas, la antesala de los organismos vivos más simples, que en la Tierra son las bacterias. Aunque no tenemos fósiles del primer ser vivo que habitó nuestro planeta, los estudios genéticos sugieren que apareció hace unos 4.000 millones de años. Hablamos del famoso LUCA, el organismo microscópico cuya descendencia se diversificó en los 50.000 millones de especies que se estima que han pisado la Tierra desde entonces, incluyendo la única lo bastante lista como para mandar señales al espacio. Digo, nosotros. Y ese es otro tema. La evolución no tiene por qué producir especies inteligentes. Los seres humanos desarrollamos nuestra inteligencia porque se dio un contexto ecológico y una dinámica social entre nosotros muy concreta. Y además, al contrario que otros animales terrícolas, nuestra anatomía nos permite manipular cosas y hacer uso de esa inteligencia. Pero en muchos planetas con vida, esa combinación de la especie y las condiciones adecuadas podría no darse jamás. Partiendo de ahí, muchos mundos en los que surge la vida podrían acabar para siempre poblados por bacterias o animales incapaces de comunicarse con otros planetas. Y para nosotros, el resultado sería el mismo que estar solos en el universo. Teniendo todo esto en cuenta, para mí no es tan obvio que el universo tenga que estar lleno de vida simplemente porque es inmenso. Es más, volvamos a los 10.000 millones de planetas de nuestra galaxia que orbitan alrededor de estrellas medianas en la zona habitable. Supongamos que un 1% tienen agua líquida y que un 1% de esos reúnen también todo lo demás que necesita la vida. Digamos que en el 1% de esos planetas aparecen moléculas autorreplicantes que se acaban convirtiendo en algo parecido a bacterias. Ahora pongamos que un 1% de los mundos de bacterias desarrollan organismos más complejos. Y por último, supongamos que en un 1% de esos casos, la evolución dota a una especie con la inteligencia suficiente como para que intente comunicarse con el resto del cosmos. Como veis, pese al sinfín de estrellas y planetas que hay en la Vía Láctea, en este ejemplo estaríamos solos en nuestra galaxia. Y eso que la Vía Láctea es una espiral, el tipo de galaxia que seguramente es más propicio para la vida. Vaya por delante que me he inventado los porcentajes. En realidad, algunos de estos eventos ocurrirán casi siempre y otros en un planeta de cada millón. Y a esa incertidumbre hay que añadir que tampoco sabemos cómo de amplio es el rango de condiciones que tolera la vida. Pero es que esa es la cuestión. Ahora mismo nos es imposible estimar con precisión cuántos planetas habitados hay en el universo. Si nos basamos en la información que tenemos ahora mismo, es tan factible que el universo esté lleno de vida como que ahí fuera no haya casi nadie. O directamente, nadie. Pero bueno, no os desaniméis, porque nuestras estimaciones irán mejorando a medida que la tecnología avance. De hecho, ya empezamos a poder analizar la composición atmosférica de los planetas de otros sistemas solares. Así que... ¿Qué? ¡Una señal extraterrestre! ¡Por fin! Desencriptando. La invasión comenzará en 12 minutos. ¿Qué? Tengo que rastrear el origen de esta transmisión. ¡Ah! La señal viene de Portugal. Estos portugueses bromistas. ¡Qué susto! Uf, casi me pillan. Menos mal que estaba usando NordVPN. Hola, ya podemos empezar la invasión. Ya conocéis de sobra NordVPN, el servicio que oculta tu verdadera ubicación para darte una experiencia de navegación más privada y segura, y que ahora se puede instalar hasta en 10 dispositivos. Pero eso no es todo. Su protección contra amenazas también bloquea páginas web maliciosas, analiza tus descargas en busca de malware y elimina la publicidad intrusiva. Por si esto fuera poco, NordVPN también monitoriza la dark web y te avisa si alguien ha filtrado tus credenciales, como tus contraseñas o tus cuentas bancarias, para que puedas tomar medidas cuanto antes. Y ahora NordVPN también incluye Red Mesh,
una aplicación con la que te podrás conectar de manera remota entre los dispositivos en los que la instales. Si os gustaría disfrutar de todas estas ventajas, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado encontraréis un enlace con el que podréis obtener una suscripción anual a NordVPN con un descuento enorme. Y si no quedáis satisfechos en los primeros 30 días, NordVPN os devuelve el dinero. Así que no perdéis nada por probarlo. ¡Hasta la próxima!